Métodos de evaluación con base en el pasado. Unidad 3. Centro Universitario de la Costa. Método de escala gráfica. Como ya sabemos, este método utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas horizontales representan los factores a evaluar y las columnas, que son las que tienen en sentido horizontal, representan los grados de variación entre tales factores, es decir, la calificación. Entre las ventajas que encontramos de este método es que es un método de fácil comprensión y una simple aplicación, así como también posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación. Además, exige poco trabajo del evaluador en el registro de la evaluación, lo cual simplifica todo enormemente. Como desventajas encontramos la posibilidad de distorsiones e interferencias del evaluador, y también que requiere algunos procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones, entre otros. Aplicando este método a Hospital Puerta de Hierro, obtuvimos el siguiente instrumento de evaluación. Como se puede observar en la imagen, mostramos una escala gráfica de calificaciones con los factores de producción, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación, comprensión de situaciones o intuición y creatividad, todos ellos con una posible calificación del 1 al 5, 1 deficiente y 5 óptimo. En las especificaciones tenemos que este método será aplicado por alguno de los supervisores de área, puesto que no requiere de una compleja capacitación para realizar su aplicación. Al no ser un método tan rígido, se aplicará cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Y al tratarse de puestos tan importantes como gerencias y con factores tan indispensables a cumplir, si alguno de los evaluados resulta con una mayoría de calificaciones de regular a deficiente, se deberá capacitar con la mayor brevedad posible. Para evitar el efecto de halo, tendencia central o rigor de indulgencia, hemos decidido documentar cada una de las evaluaciones, así como asignar un asistente al evaluador y realizar la prueba lo más breve y concisa posible. Lista de verificación de Hospital Puerta de Hierro aplicado al gerente de recursos humanos. Lista de verificación. Instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales se miden y evalúan las características del objeto, comprobando si cumple con los atributos establecidos. El propósito principal, dar un formato organizado para identificar problemas. En Puerta de Hierro Hospital se realizará esta evaluación de desempeño cada 6 meses por un jefe inmediato y con la ayuda de un asistente. Para la evaluación de este método tenemos el siguiente instrumento: nombre del gerente de recursos humanos, nombre del evaluador y fecha de aplicación. Se debe determinar la puntuación de cada característica anotando su resultado en la columna de la derecha, considerando como máximo los valores para cada rubro situado en la columna de la izquierda. El resultado final será la sumatoria de toda la columna de la derecha. Con los resultados anteriores se hace la interpretación de resultados. De 0 a 25 puntos, no cumple con ninguna expectativa para ser gerente de recursos humanos. Por lo tanto, se le dará un periodo de nivelación para que el empleado pueda mejorar su nivel de desempeño, dándole a conocer cuáles fueron sus carencias. De 26 a 50, el desempeño de gerente de recursos humanos es pobre. Cumple con el mínimo que el puesto requiere. Se tiene en opción y se le sugieren opciones de mejora. De 51 a 75, cumple adecuadamente con los requisitos del puesto. Es un buen elemento. Se consideran las posibilidades de un ascenso. De 75 a 100, cumple con todas las expectativas del puesto y su nivel de desempeño es óptimo. Es una posibilidad exitosa de ascenso. ¿Cómo evitar el efecto de halo o error de indulgencia? Para minimizar o evitar estos errores de la evaluación, se debe documentar el desempeño, por ejemplo, filmar. Se contará con un evaluador y un asistente. Se capacitará al evaluador sobre el tema.
y se entrenarán a los evaluadores y a los asistentes para evitar estos efectos. Ventajas del método: la facilidad de administración, la escasa capacitación que requieren los evaluadores y la estandarización. Desventajas: posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de algunas frases, asignación de valores inadecuados por parte del departamento de personal. Método de clasificación alterno. Este método consiste en ordenar a los empleados desde el mejor hasta el peor. Esto eligiendo primero el más alto, después el más bajo, y así hasta clasificarlos a todos. Método de clasificación alterna aplicado al Hospital Puerta de Hierro. Instrumento. Este instrumento nos permite evaluar una característica de los subordinados y así saber quién la cumple con mayor efectividad. En este caso nosotros identificamos seis características que nosotros queremos evaluar: la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, la eficiencia, la eficacia y el respeto que muestran los colaboradores. En cuanto a las especificaciones, este instrumento será aplicado por un supervisor de área, con una frecuencia de una vez cada 3 meses, consiguiendo así 4 al año, logrando identificar el empleado que mejor cumple con los factores establecidos al término de cada trimestre. El empleado que quede en último lugar de cada factor, con más ocasiones al terminar el año, recibirá la capacitación especializada para mejorar ese aspecto que le falla de manera reiterada. La manera en la que planeamos evitar los problemas en la ejecución es, además de documentar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la evaluación, capacitar al evaluador para que de esta manera no caiga en el efecto de rigor o indulgencia. Método de selección forzada. Este método obliga al evaluador a seleccionar la frase que mejor describa el desempeño del trabajador en cada uno de los bloques de afirmaciones que se encuentran en el cuestionario o instrumento de evaluación. Entre las principales ventajas encontramos que proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y personales, así como una simple aplicación y no requiere una preparación intensa por parte de los evaluadores. Método de selección forzada aplicado a Hospital Puerta de Hierro. Como se puede observar en la siguiente tabla, tenemos algunos aspectos a evaluar o normas de desempeño, junto con las posibles calificaciones, que son sí o no. Como por ejemplo, tenemos el primero, que es formula y propone procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. Esto refiriéndose a una norma de desempeño que debe cumplir el gerente de finanzas. En cuanto a las especificaciones de este método, nosotros consideramos que se requiere por lo menos un par de sesiones de 1 a 2 horas de capacitación para el aplicador, que en este caso será un supervisor de área. Los resultados son confiables y con nula influencia, por lo tanto, consideramos pertinente realizar esta evaluación 2 veces por año, dividiéndola en semestres. Como se evalúan acciones esenciales que debe cumplir el colaborador, en este caso el gerente de finanzas, de obtener una calificación negativa, se capacitará de manera especializada, tratando de desarrollar en él la capacidad de cumplir con las tareas encomendadas. En cuanto a los problemas de aplicación, hemos decidido capacitar al aplicador para que de esta forma los resultados que, ya de por sí son confiables, sean aún más. Método de calificación conductual. En este método se utiliza el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos a evaluar. La principal ventaja de este método es que reduce los elementos de distorsión y subjetividad a través del desempeño de parámetros objetivos que permiten medir el desempeño de nuestro colaborador.
La principal desventaja es que se contempla un número limitado de elementos conductuales para poder ser efectivo y de administración práctica. De calificación conductual aplicado a Hospital Puerta de Hierro. En la elaboración del instrumento de medición, colocamos algunas normas de desempeño que nos interesa evaluar. La primera norma de desempeño a evaluar es la siguiente. El empleado formula y propone procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y la contabilidad de la organización. Para esto, tenemos 5 posibles calificaciones, que van desde pésimo a excelente, con su respectiva descripción integrada. La siguiente norma a evaluar para el gerente de finanzas es: supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, esto de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Y al igual que la norma anterior, tiene una escala del 1 al 5 en las calificaciones, yendo desde pésimo a excelente, con su respectiva descripción a un lado. El siguiente parámetro a medir es la elaboración y control de presupuestos, con la misma calificación y la misma escala de desempeño que los anteriores, al igual con su respectiva descripción a un lado. La cuarta norma de desempeño a evaluar es aprobar y afirmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, esto para la adquisición de bienes y servicios. Al igual, la escala de calificación es la misma que en las anteriores. Por último, el empleado debe elaborar un informe de estados financieros para su presentación al gerente general y analizar los estados financieros para facilitar la toma de decisiones. También tenemos una descripción para cada una de las calificaciones de desempeño, partiendo desde 1 pésimo hasta 5 excelente. Consideramos que este método exige una capacitación rigurosa para el evaluador. Por lo tanto, se contratará a un especialista, que en este caso será un psicólogo, que nos ayude a evaluar de la manera deseada. Al ser aplicado por un experto, el resultado es muy confiable, dejándonos saber que el desempeño del colaborador en las normas previamente establecidas se aplicará cada 6 meses en la empresa. Siendo tan confiable este método, él o los colaboradores con una calificación mala y pésima no podrán continuar laborando en la empresa, mientras que el empleador regular será intensamente capacitado con el afán de lograr la excelencia. La manera de evitar los problemas de ejecución es que, como se aplicarán 2 pruebas al año, contaremos con 2 evaluadores, los cuales a su vez tendrán un par de asistentes para corroborar cada uno de los eventos ocurridos mediante la evaluación. Método de evaluación mediante la comparación por pares. En este método de evaluación, el desempeño se compara a los empleados de 2 en 2, permitiendo así una comparación directa entre ellos. La principal ventaja es la comparación directa antes mencionada, mientras que entre las desventajas se encuentran que es poco confiable, la baja precisión y la baja eficiencia. Método de comparación por pares aplicado a Hospital Puerta de Hierro. En esta ocasión utilizaremos el método de comparación por pares para evaluar la asistencia puntual al trabajo, teniendo en la parte superior al gerente general, gerente de recursos humanos y gerente de finanzas. Del lado izquierdo tenemos algunas abreviaturas: G para gerente general, GRH para gerente de recursos humanos y GF para gerente de finanzas. Las combinaciones se muestran de la siguiente manera: gerente general y gerente de recursos humanos en el primer renglón, gerente general y gerente de finanzas en el segundo renglón. En el tercer renglón tenemos al gerente de recursos humanos y gerente de finanzas, todos ellos con un espacio respectivo para poner la puntuación obtenida. En cuanto a las especificaciones, logramos identificar que el método por sí solo no es tan eficaz y que suele ser muy subjetivo. Por tanto,
decidimos capacitar por lo menos con 3 sesiones de 1 a 2 horas al aplicador. Esto con la intención de aumentar la confianza de su resultado. Este instrumento será aplicado con una frecuencia de 3 veces al año, es decir, una vez cada 4 meses. Al conocer el resultado de la evaluación, se incentivará al empleado con mayor calificación con el propósito de mantener su productividad alta. Para evitar el efecto de halo, tendencia central o rigor o indulgencia, hemos decidido implementar un dispositivo que nos permita saber la hora exacta en que llega cada uno de nuestros colaboradores. De esta manera no habrá ninguna duda con el resultado, además de que tenemos que documentar cada una de las acciones que se llevan a cabo en la evaluación. Método de investigación de campo. Es desarrollado con base en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa el desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, por el medio de análisis de hechos y situaciones. Investigación de campo al gerente de recursos humanos. La realiza el director general y un especialista externo. Se evalúa el desempeño del gerente de recursos humanos. Este método se aplicará cada 6 meses dentro de Puerta de Hierro. La evaluación consta de 3 pasos. Como primero, la evaluación inicial. Después, se evalúa el desempeño de cada empleado según el desempeño satisfactorio y desempeño menos satisfactorio. Por último, se realiza un análisis complementario a través de preguntas realizadas al gerente. Como podemos observar el instrumento, se especifica el nombre del empleado, el puesto, que en este caso es el gerente de recursos humanos, y la edad. En la primera columna se tienen los aspectos a evaluar. En la segunda y tercera, si los cumple o no los cumple. Abajo, ¿qué podría decir respecto al desempeño del empleado? Aquí nosotros evaluaremos si fue satisfactorio, más que satisfactorio o insatisfactorio. Después, se dice por qué fue satisfactorio o insatisfactorio. ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? O si se le asignaron todas las responsabilidades. ¿Qué cualidades y deficiencias posee? Así termina nuestra evaluación inicial. En el análisis complementario, nosotros decimos qué tipo de ayuda recibió el gerente de recursos humanos, cuáles fueron los resultados de esa ayuda y si se requiere más o ya no se requiere entrenamiento. En la planeación, ¿qué otros aspectos del desempeño del gerente de recursos humanos son notables? ¿Qué plan de acción futuro se recomienda a seguir? ¿Hubo cambios con respecto a la evaluación inicial? ¿Se mostró el progreso o el avance que tuvo el gerente de recursos humanos? ¿Se requiere desvinculación o sustitución en caso de que no haya funcionado esto? ¿Se promociona o se mantiene el cargo actual? En el acompañamiento, ¿qué evaluación se le da a este empleado después de pasar por este proceso? ¿Está por encima o por debajo del estándar? ¿Qué desempeño es característico del gerente de recursos humanos? ¿Se comunicaron las deficiencias del gerente de recursos humanos? ¿Recibió el empleado nuevas oportunidades de mejora? ¿Cómo evitar el efecto de halo, error de indulgencia? Para minimizar o evitar estos errores en la evaluación de desempeño en el Hospital Puerta de Hierro, se realizarán las siguientes acciones. Documentar el desempeño, por ejemplo, filmarlo. Se contarán con 2 a 3 evaluadores para hacer la evaluación. Se capacitará al evaluador sobre el tema y se entrenará al evaluador para evitar
estos efectos y tener una evaluación más concreta. Las ventajas que tiene este método es que permite efectuar una evaluación profunda e imparcial y objetiva de cada funcionario, en este caso el gerente de recursos humanos de Hospital Puerta de Hierro. Se localizan las causas del comportamiento y las fuentes probables del problema. Permite un planeamiento de acción capaz de retirar los obstáculos y proporcionar mejoramiento del desempeño. Proporciona una relación provechosa con el especialista en evaluación, quien presta al supervisor una asesoría y también un entrenamiento de alto nivel en la evaluación de personal. Como desventajas: el elevado costo operacional, por la actuación de un especialista interno o externo en la evaluación. Hay un retardo en el proceso a causa de la entrevista. En este caso, es al gerente de recursos humanos, pero de igual manera se realiza al gerente de finanzas o cualquier otro gerente. Método de incidente crítico para Puerta de Hierro Hospital, aplicado al gerente de recursos humanos. Se trata de una técnica en que el supervisor inmediato observa y registra los hechos positivos y los negativos con respecto al desempeño de sus subordinados, en este caso, al gerente de recursos humanos de Hospital Puerta de Hierro. Lo aplicará el director general al gerente de recursos humanos cada 6 meses. Los fines de la aplicación de este método es realizar una evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores de una organización, en este caso el gerente de recursos humanos. Realizar un diagnóstico de necesidades de formación. Realizar un análisis de competencias del gerente de recursos humanos. En el incidente crítico se aplica un cuestionario. En este se especifica cuáles fueron las circunstancias generales que condujeron a ese incidente, bueno o malo. Descripción lo más exactamente posible de lo que hizo que le pareció tan eficiente. ¿Cuándo se produjo? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo hace que el operario está en el puesto de trabajo? En este caso, ¿hace cuánto tiempo el gerente de recursos humanos se encuentra ocupando su puesto? ¿Cuánto tiempo lleva ese gerente en la empresa? ¿Qué hizo que llegase a esa situación? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué pensó en esa situación? ¿Cuál era su papel? ¿Qué resultado se produjo? Estas preguntas nos permiten obtener mayor información del entrevistado sin sugerir palabras o dirigir sus respuestas, y así podemos obtener la mayor cantidad de información relevante para un adecuado análisis. ¿Cómo evitar el efecto de halo? Error de indulgencia. Para minimizar o evitar estos errores, se documentará el desempeño. Por ejemplo, filmar mientras se realiza la entrevista. Se contará con un evaluador y un observante. Se capacitará al evaluador sobre el tema y se entrenará a los evaluadores para evitar estos efectos. Ventajas del método. Es fácil de emplear, destaca los aspectos sobresalientes del desempeño y es poco costoso. Como desventaja, puedes llegar a ser subjetivo. La técnica subraya solo eventos no ordinarios y puede pasar por alto otras situaciones en las que se encuentra el gerente.